Saludos, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. A nombre de la familia Villaga Quiroz, hacemos llegar un cordial saludo a cada uno de ustedes. Queremos compartir unas hermosas imágenes con los hermanos de la iglesia Sinaí, nuestra segunda familia. A pesar de que estamos viviendo momentos difíciles, pero siempre extrañándoles a cada uno de ustedes y esperando que el Señor les siga bendiciendo. Y esperamos en el Señor que muy pronto salgamos de esto. Les extrañamos y estos hermosos recuerdos son para compartir con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Saludando también desde aquí, desde nuestro hogar, a cada uno de ustedes que están en las casas. Estas semanas hemos estado con la bendición de Dios y con la salud en nuestras casas. Ha sido de mucha bendición en poder reunir con nuestros hijos y también poder ver cómo es la vida de vivir encerrados en las cuatro paredes con cada uno de los miembros de la familia. Ha sido de mucha bendición. Hemos compartido muchas cosas hermosas y también saludando a cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas, jóvenes señoritas de la iglesia Sinaí y de todas partes de las iglesias. Deseando que el Señor le bendiga y sigamos adelante, a pesar de tal vez en algunos hogares tendrán los síntomas, tendrán tal vez alguna dificultad de salud, pero confiemos en el Señor, sigamos adelante y muy pronto estaremos juntos con ustedes con más fuerza, con más experiencia, con más anhelo de seguir sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. Gracias, mis queridos hermanos y amigos que van a ver este video. Que el Señor les bendiga. Mi hermano del alma, realmente el amigo, que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada, sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir
que yo tengo un gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero puedo así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir. Qué difícil es verte sufrir. Eres más que un hermano para mí. Todos los momentos que contigo viví, todas esas veces que me hacías reír, hoy las guardo como un tesoro en mi corazón. Pues tu amistad no tiene precio, vale tanto, 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 que jamás podré olvidar. Amigo, cuando necesites una mano, cuando extrañes a un buen hermano, ahí estaré para consolarte. Amigo, si caes te restauraré, si tropiezas te levantaré, como Jesús hizo conmigo. Amigo, no me importa lo que pasó, lo que tienes que saber es que te amo. Es tan difícil decirte adiós, pues siempre has marcado mi corazón. De tantos recuerdos que no olvidaré, esta amistad que siempre soñé. Hoy puedo ver que eres un regalo de Dios. Quiero que sepas que te admiro y te aprecio tanto, tanto, como la arena al mar. Amigo, cuando necesites una mano, cuando extrañes a un buen hermano, ahí estaré para consolarte. Amigo, si caes te restauraré, si tropiezas te levantaré, como Jesús hizo conmigo. Amigo, no me importa lo que pasó,